Padre amante que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, mi Dios, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración, a alabarte, por este hermoso día que nos estás regalando para poder disfrutarlo. Te pedimos que durante la reunión tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar, pero principalmente, Señor, pueda estar en nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por esta parte especial, por la alabanza que nos trajo. ¿Cómo están? Feliz sábado para todos. Quiero decir que de acá adelante la iglesia se ve más grande de lo normal. Yo creo que son un poco los nervios. Uno cuando está sentado ahí no se da cuenta, pero de acá adelante sí, la verdad que se nota que es una iglesia grande, una iglesia hermosa. Quiero saludarlos, desearles que tengan un lindo día, todas las personas que estamos acá presentes y las personas que también que nos escuchan por la radio, que sea una bendición el mensaje que Dios nos tiene preparado en esta mañana para nosotros. Como decía Pablo hoy, nos comentaba que estamos trabajando en el Ministerio del Niño, un ministerio que siempre me gustó, siempre me sentí cómodo trabajando en ese lugar, agradecido a Dios porque estamos haciendo cosas lindas y siempre para que los niños puedan estar a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Que es nuestro principal objetivo. Así que esta mañana justamente vamos a hablar de ello. Vamos a hablar acerca de los niños, vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere para los niños y qué es lo que quiere Dios que nosotros como iglesia también hagamos por nuestros hijos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero invitar a aquellos que tengan sus Biblias, que puedan compartir con los que no tienen. Aquellas personas que están escuchando la radio y tienen una Biblia a mano también que la puedan tomar para que podamos ser guiados por la palabra de Dios. Antes de abrirla y leerla, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, mi Dios, por este momento de comunión. Te pedimos, mi Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos inspire, Señor, como inspiraste a aquellas personas que escribieron tu palabra, para poder comprenderla, para poder escudriñarla y entender lo que quieres decir para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia, le cuento que es como, no es un amuleto, La Biblia no es algo que si vos lo dejás arriba de al lado de tu escritorio, al lado de la mesita de luz, te va a salvar o te va a dar paz. No. La Biblia hay que abrirla y hay que leerla y hay que escudriñarla. Ahí es donde encontramos la salvación. Vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo, vamos a compartir las Biblias con los que no tienen, el capítulo 21. El libro de San Mateo, uno de los evangelios. Los evangelios son los que cuentan la historia de Cristo. Mateo capítulo 21, versículo 14 al 17. Lo voy a leer. Versículo 14. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Hablando de Jesús, ¿no es cierto? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se enojaron. Y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la alabanza? Vamos a contar un poquito el contexto de dónde sucedió esto. Jesús llega hasta la iglesia, hasta el templo, y ¿qué se encuentra? Con una situación totalmente desagradable para él. Habían personas que estaban vendiendo, ¿sí? Estaban utilizando el templo como un mercado. Vendían ovejas, vendían palomitas, todos eran para el sacrificio del templo. Pero en vez de hacer un lugar de oración, un lugar para encontrarse con Dios, lo estaban haciendo un lugar de negocio. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Los echó a todos y dijo, mi casa va a ser casa de oración. En ese momento que todos los negociantes se fueron del templo, los que no estaban ahí en ese lugar por algo espiritual, sino por algún negocio, se fueron. Y se quedaron solamente aquellas personas que querían escuchar de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús estuvo sanando, venían cojos, venían enfermos, se acercaban a Él y Él oraba y Él los sanaba. Y había muchas personas que lo empezaron a alabar y empezaron a decir, Hosana al Hijo de David. Y aquellas personas que se habían ido, que eran los principales escribas,
los principales sacerdotes, regresaron. Pero no regresaron con ese espíritu que todo lo que estaban ahí, con el espíritu con ganas de escuchar la palabra de Dios, sino con un espíritu de rebeldía, de querer hacer caer a Jesús en algo, de encontrarle una falta. Y le dijo, ¿estás escuchando lo que dicen esto? Los que los muchachos están diciendo, Hosana al rey, Hosana al hijo de David. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Nunca habéis leído? Nunca habéis leído. Ellos eran los sacerdotes y los escribas. Podríamos decir, eran los dirigentes de la iglesia. ¿Conocían la palabra de Dios? La conocían. Ellos tenían el Antiguo Testamento, la habían leído, la conocían, se sabían versículos hasta de memoria. Por eso Jesús le dice, ¿nunca habéis leído? Los llevó a su terreno, los llevó a donde ellos conocían, para que ellos pudieran comprender cuál era el fin y cuál era el ministerio que Cristo venía a hacer en esta tierra. Nunca habéis leído, y le citó un salmo. Salmo, capítulo 8, el versículo 2. Un versículo conocido por ellos. De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Algunas traducciones lo traducen bien, porque la parte en la que fue traducida Mateo está en el griego, ¿sí? Entonces la Septuaginta, que es una de las traducciones de la Biblia, traduce esta parte del versículo: de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la alabanza, ¿sí? Jesús le dio importancia a la alabanza que los niños estaban teniendo. Los escribas, los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia se molestaron porque estos niños estaban alabando a Dios. Pero Jesús les dijo, ¿nunca oísteis que de la boca de los niños fundaste la alabanza y que a través de esa alabanza el enemigo se iba a callar? Así continúa el versículo. ¿Saben, mis amigos, que cuando los niños oran, cuando los niños alaban a Dios, el enemigo se calla? Es sorprendente, porque a veces nosotros lo podemos hacer, pero nuestro corazón está tan lleno de pecado que el enemigo, que Satanás, igual nos puede seguir tentando, igual nos puede seguir engañando. Pero cuando un niño ora o cuando un niño alaba a Dios, el enemigo, nos dice el Salmo, enmudece. Eso fue lo que Cristo le dejó. Cristo dejó en claro en ese momento. Para Dios los niños son de gran estima. Quieren que los alaben, quieren que oren, quieren que nosotros los ayudemos a acercarse a sus pies. Dios oye las alabanzas de los niños y Dios tiene un plan para ello, para cada niño en esta tierra. El pueblo de Israel había crecido en un ambiente muy hostil. Todas las tribus, las naciones que lo rodeaban, eran tribus paganas, cuando había guerra, tomaban a los niños y los hacían esclavos. Muchos, seguramente lo han leído en historia o han escuchado, muchos tomaban a los niños y los sacrificaban a sus dioses. ¡Qué terrible! Pero Dios tenía un plan para los niños. Y en ese contexto tan hostil, en ese contexto en el que el pueblo de Israel tuvo que vivir, Dios les dio algunas recomendaciones y Dios estimaba a los niños. Salmos, capítulo 127, el versículo 3 y 4 nos dice lo siguiente. Salmos 127, versículo 3 y 4. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Un salmo escrito por David. En ese momento en el que el pueblo de Israel, rodeado de paganismo, Dios le daba este consejo: herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. Y como son una herencia, tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? O sea que cuando traemos un niño al mundo, cuando Dios nos envía un niño, un hijo, nosotros tenemos que estar conscientes de que somos responsables de esa vida, que somos responsables de ese niño, porque es una herencia. Nosotros cuando recibimos, hay personas que reciben una herencia y muchas veces lo relacionamos con dinero,
¿no es cierto? Recibí una herencia y nos ponemos contentos porque es algo, pero esa herencia también hay que ser responsable y saberla utilizar. Ahora, cuando decimos que nuestros hijos son una herencia, ahí es una gran responsabilidad, ¿sí? Porque es difícil, es muy complicado llevar a un niño y tratar de mantenerlo en los caminos de Dios o tratar de que ese niño sea un buen ciudadano. Es muy complicado, es muy difícil y por eso tenemos una gran responsabilidad. Dios le dijo al pueblo de Israel, quiero que me ayuden a buscarlo también en Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 5 y 6. Una recomendación de Dios al pueblo de Israel en medio de todas las tribus paganas. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en su casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué les parece? Es un proceso educativo, ¿no? Dice que le hablarás de estas palabras a tus hijos, ¿cuándo? Al andar por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando lo lleves a la escuela, cuando lo lleves a fútbol, cuando lo traigas. En cada momento. Esa era la recomendación que Dios le estaba dando al pueblo de Israel y es la recomendación que nos da a nosotros también. Y fíjense que en el principio del versículo, el anterior, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tiene que estar en nuestro corazón para que nosotros se lo podamos dar a ellos. Es imposible o es muy difícil tratar de darle a nuestros hijos algo que nosotros no tenemos. Es muy difícil. ¿Ellos cómo comprenden o cómo entienden? Casi todo por imitación, ¿sí? Ellos nos ven lo que hacemos, al papá le gusta el fútbol, al nene le gusta el fútbol. Al papá le gustan los autos, al nene le gustan los autos. A la mamá le gusta salir a caminar, la nena quiere salir a caminar. A la mamá le gusta una cierta música, a la nena... Es todo por imitación. Entonces, si nosotros queremos llevarle el mensaje y dar una espiritualidad a nuestros hijos, primero tenemos que tenerla nosotros. Estas palabras se las repetirás. O sea, no dice se la vas a hablar una sola vez, se la repetirás. Es constante, es una enseñanza constante la que tenemos que dar a nuestros hijos. Si vemos un poquito anterior al capítulo, vamos a hablar de a qué palabras se refieren. Vemos en el capítulo 5 y habla de quién. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice el capítulo 5, el título? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Esas son las palabras a las que se refiere. Los 10 mandamientos. ¿Sí? Sabemos que están escritos en el Éxodo 20, pero en Deuteronomio los vuelve a repetir. Y estas palabras se las repetirás a tus hijos en cada momento. Un proverbio muy conocido, escrito por el sabio Salomón, Proverbio capítulo 22, versículo 6, nos dice, muy conocido, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros cuando le damos algo a nuestros hijos, lo toman de tal manera que es un hábito. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, a nuestros niños en el camino, va a ser muy difícil que después se aleje del camino que nosotros le estamos marcando. No quiere decir que en algún momento nuestros hijos en algún momento se desvíen, se vayan de la iglesia, no hagan lo que nosotros queremos. No quiere decir porque está la posibilidad. Pero si nosotros trabajamos hoy, en este momento con ellos, es muy difícil que después se retiren. Pueden irse de la iglesia, pero esa semilla que quedó ahí en su corazón, en algún momento va a dar su fruto. Instruye al niño en su camino. También habla de un proceso. No dice de algo, contale algo, no, instruílo, enseñale, contale, hablale, ayudalo, que te vea. Jesús nos dejó un gran ejemplo de su niñez, un gran ejemplo de
de cómo crecer dentro de la iglesia o de cómo crecer espiritualmente. Lucas, vamos al Nuevo Testamento en este momento. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Lo voy a leer. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Versículo 46. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que le dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. José y María se fueron hacia Jerusalén en una de las fiestas más importantes que tenía el pueblo de Israel, que era la fiesta de la Pascua. Cuando festejaban y celebraban, recordaban el momento en el que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Dice que Jesús ya tenía 12 años de edad. A esa edad, más o menos, entre que dejaban la niñez y comenzaban la adolescencia, ya se los consideraba con la capacidad de decidir. A esa edad los niños ya empezaban a tomar parte en el templo, en los ritos, comenzaban a estudiar en las escuelas más profundamente de lo que ya venían estudiando, en las escuelas de los sacerdotes. Era una edad en la que empezaban a tomar decisiones. Por eso nosotros, como Iglesia Adventista, también, como tuvimos el sábado pasado, nosotros no bautizamos a los niños, sino que los presentamos a Cristo. Cuando los niños ya tienen una edad suficiente para poder decidir, una edad suficiente para decidir qué hacer con su vida, o decidir o tener la capacidad de razonar sobre lo que está bien y está mal, en ese momento se los puede bautizar. Jesús tenía 12 años, fueron hasta Jerusalén, celebraron la Pascua y después regresaron. Cuando regresaron, papá y mamá estuvieron un día caminando y no se dieron cuenta que Jesús no estaba. Ellos pensaban que Jesús iba con toda la multitud, porque recuerden que era Jerusalén, estaba en un lugar y todos los habitantes, digamos, de los pueblos, los hebreos de los diferentes pueblos, se acercaban a Jerusalén. Terminaba la fiesta y volvieron a sus casas. Mientras iban de regreso, un día completo, recién se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Lo empezaron a buscar, no lo encontraron, empezaron a buscar entre los familiares, no estaba. Volvieron a Jerusalén y 3 días después lo encontraron. Imagínense. O sea, a mí se me llega a escapar Gabriel, no sé, por media hora y no sé dónde está, me desespero. Así que imagínense en 3 días que no encontraban a su hijo Jesús. Por eso estaban angustiados. Y ellos cuando llegaron le reprocharon a Jesús: ¿pero qué nos has hecho? ¿Qué nos hiciste? Claro, sí estaban re mal, estaban re angustiados. 3 días que no lo veían. Pero Jesús, ¿en qué lugar estaba? ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba hablando con los sacerdotes, estaba hablando con los escribas. El espíritu de profecía nos cuenta que cuando Jesús, a su pequeña edad, 12 años, vio los sacrificios y los ritos que hacían los sacerdotes, se dio cuenta en cuál era su ministerio. A los 12 años sabía que él tenía que morir en una cruz. Cuando veía ese corderito que simbolizaba a su vida, cuando veía que moría y que lo mataban y derramaban su sangre,
se vio a él en ese momento. 12 años tenía y ya comprendió su ministerio. Obviamente los papás angustiados que no sabían, no entendían cuál era la función de Cristo o a qué realmente había venido, se habían angustiado y le reprocharon. ¿Qué nos hiciste? Nos hiciste angustiar 3 días. Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los asuntos de mi Padre, estaba hablando de Dios, debo estar? En ese momento nos dice la Biblia que José y María no entendieron lo que dijo. Pero después, cuando Jesús murió en la cruz y murió un viernes a la noche y resucitó el día domingo, 3 días María comprendió esos 3 días de angustia que había tenido acá. Ese momento comprendió cuando Jesús con 12 años de edad le dijo, ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre debo estar? Esa situación no fue algo simple, fue una profecía de algo que iba a suceder más adelante. María en ese momento no lo comprendió, pero cuando Jesús estaba en la cruz y luego murió y luego resucitó, ahí entendió por qué Jesús le había dicho que en los asuntos de su Padre debía estar. El versículo finaliza el capítulo con que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Arnaldo el sábado pasado algo nos adelantó cuando hizo la presentación de Anabela. Acá ahí tenemos 4 aspectos en la que Jesús crecía: en su estatura, área física, en sabiduría, un área mental, en gracia para con Dios, en el área espiritual, y en gracia para con los hombres, en el área social. Nuestros niños deben crecer de la misma manera en esas 4 áreas, y las 4 áreas equilibradas. En la parte física, estatura, con una buena alimentación, con ejercicio, ¿sí? Con actividades. Nuestros niños deben crecer en estatura. Van pasando el tiempo, van creciendo, van tomando forma ya de niños. Esos bebés que ya teníamos en algún momento, por lo menos desde mi parte, esa carita de bebé que ya tenía, ya no la tiene Gabriel. Hoy ya es un varoncito, ¿sí? Y yo creo que los papás que tienen niños más grandes lo deben saber, lo deben entender mejor que yo, que lo veo todavía que está ahí con 4 añitos. Los papás que ya tienen a sus hijos mucho más grandes lo deben comprender con mayor razón, ver cómo sus hijos van creciendo y empiezan después a tomar sus propias decisiones. En estatura, en sabiduría. Nosotros no podemos hacer que nuestro hijo solamente se alimente bien y ahí no, debemos ayudarle a que crezca cognitivamente, a que sea sabio en todos los aspectos de la vida, a que aprenda primero a leer, después a hablar, después de hablar a pronunciar bien las palabras, después a leer, a sumar, y así constantemente. Tiene que haber un equilibrio entre lo físico y lo mental. Lo social también. Lo social porque muchas veces nosotros pensamos o queremos que nuestros hijos estén en una burbuja, ¿sí? Sería re lindo tener a nuestro hijo en nuestra casa, que crezca ahí como nosotros lo queremos enseñar, como nosotros queremos que ellos sean. Sería genial, sería lo mejor, pero no podemos. No podemos porque ese niño tiene que crecer, tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, tiene que trabajar, después tiene que vivir de algo. Jesús en la oración modelo, en el Padre Nuestro, dice, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. No podemos sacar a nuestro hijo del mundo directamente, literalmente, pero sí podemos hacer que el mal no llegue hasta ellos. No podemos. Jesús también tiene toda ese anhelo, esas ganas de sacarnos de este mundo, pero no puede. Pero quiere que a nosotros como sus hijos, que Dios nos proteja del mal. Ya dijimos área física, área mental, área, social, y ahora también llegamos al área espiritual. En el área espiritual, nuestros hijos deben comprender, nuestros niños, el temor a Dios, ¿sí? Pero no ese temor del miedo, sino del respeto, de que hay un ser superior,
de que hay alguien que nos cuida, de que hay alguien que creó todo esto, que tenemos un motivo por qué vivir en esta vida, que alguien nos dio la vida y que sabemos hacia dónde vamos. Nuestros niños tienen que comprender eso, tienen que comprender el temor hacia Jehová. Muchas veces le presentamos a nuestros hijos una vida cristiana cruel, una vida cristiana muy triste. ¿Por qué? Porque no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello otro, no. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, y quiero que esto lo tomemos también para nosotros, tenés que portarte bien para que Cristo te ame. Es un concepto errado. Dios ama al pecador y nos ama a nosotros así como somos. Yo a mi hijo no le puedo decir, te portás bien para que yo te ame. No, yo lo amo, lo quiero y quiero lo mejor para él. Yo le digo, no metas las manos en los enchufes, en la corriente, solamente porque quiero que vos me ames a mí. No, yo lo quiero proteger. Yo no le digo a mi hijo, no crucé la calle porque quiero que me ames. No, porque lo quiero proteger. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios no nos dice, yo quiero que vos guardes los mandamientos para amarme a mí. No, Dios nos ama. Y ese amor que tiene por nosotros nos hace a nosotros actuar. Dios no nos dice, no tenés que robar, no tenés que mentir, no tenés por qué. No. Eso es una consecuencia. Nosotros amamos a Cristo y Cristo nos ama a nosotros y por eso guardamos sus mandamientos. Es para una protección, es para que nosotros podamos estar bien. Muchas veces le mostramos a nuestros niños una religión muy exigente, una religión en la que en vez de acercarlo a Cristo, lo alejamos. ¿Recuerdan ese versículo que dice, dejar a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Es lindo ese versículo? Es muy lindo, pero ¿saben en qué contexto fue dicho? Fue dicho en un momento en el que los discípulos estaban alejando a los niños de Cristo. Las mamás se acercaban hasta Jesús y los discípulos lo alejaban. No molesten al maestro, no hagan ruido, pórtense bien, dejen que los grandes hagan lo que ellos tienen que hacer. Ese era el pensamiento que tenían los discípulos. Jesús se indignó, nos dice la palabra de Dios. Se indignó y le dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los primeros que podemos impedir que los niños vayan a Cristo? Papá, mamá. Somos los primeros responsables. Somos los primeros en el que tenemos que llevar a nuestros hijos a Cristo. Después está la iglesia. Nosotros como hermanos, como tíos, como abuelos, como compañeros, como amigos, también tenemos la responsabilidad. Los discípulos representaban a la iglesia. Representaban a la iglesia y estaban alejando a los niños de Dios. Lo estaban alejando de los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, no, eso no se tiene que hacer, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejad a los niños, venid a mí. Nuestro carácter tiene que demostrar el carácter de Cristo. Y debemos mostrarle a nuestros hijos, a nuestros niños, el amor que Él tiene por nosotros, el amor que Él tiene también por ellos. Quiero invitarlo a que busquemos ahora en nuestras Biblias Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Mateo 18, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, mire qué fuerte lo que le dijo Jesús, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Palabras fuertísimas, fuertísimas para aquellas personas que hacen tropezar a un niño, o aquellas personas que son piedra de tropiezo, para otras personas. ¿Saben por qué Jesús fue tan fuerte con esta expresión? Porque los discípulos, cuando preguntaron ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, Jesús vio en esa discusión que tenían los discípulos el mismo espíritu que tuvo Lucifer cuando se rebeló en el cielo. Porque Lucifer quería ser mayor que Cristo. Ese mismo espíritu que Lucifer tuvo y que después como consecuencia hizo que Cristo descendiera a la tierra, ese mismo espíritu vio en ese momento en los discípulos, cuando estaban discutiendo quién era el mayor. Por eso Jesús fue tan fuerte con lo que le dijo: si alguno de ustedes o alguno hace tropezar a alguno de estos pequeños, es mejor que se colgasen una roca en el cuello y que se arrojen al fondo del mar. Porque Jesús no quería que tuvieran ese espíritu, el mismo espíritu que tuvo Lucifer. Querían que sean como un niño. Por eso tomó un niño, lo puso entre medio de los discípulos y le dijo: el que no fuere como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? ¿Cuáles son las características que tiene un niño que hace que Jesús lo ame o que se acerque a Cristo? La humildad, la sencillez, el amor desinteresado, la fe, la confianza que tienen. Nosotros le contamos algo a los nenes y ellos lo creen. Confían en los adultos, en papá y mamá como, no sé, como que si fueran superhéroes. Esa es la confianza que los niños tienen. Y esa es la confianza que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que tienen que tener, poniéndolo en ese lugar. Y es la confianza que nos pide a nosotros hoy que tenemos que tener. ¿Saben por qué? Porque si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Un niño depende de papá y de mamá. Nosotros como cristianos debemos depender de nuestro papá. No tenemos que ser autosuficientes. No tenemos que decir yo puedo, porque un niño no puede solo. Vemos a un niño que cuando dice yo puedo, y se sube arriba de una banca y se cae. ¿Y qué hacemos nosotros? Te dije. No, muchas veces vamos y lo levantamos y le dijimos, ¿viste, hijo? Tenés que obedecer porque te pueden traer malas consecuencias. Dios también nos dice a nosotros de eso la misma manera. A veces, como cristianos, que ya hemos pasado por tanto pecado, que ya hemos pasado por tanto dolor, nos creemos autosuficientes y no confiamos en Dios. Ponemos nuestro yo en primer lugar. Nos ponemos a nosotros y nos negamos a Dios, nos negamos a Jesús. Decimos, yo puedo, y nos caemos y nos lastimamos. Pero Jesús viene y se acerca y te levanta y te dice, hijo, yo te amo. Ese es el mensaje de esta mañana. No ser autosuficiente, tener a nuestros niños en primer lugar. Saber que si nosotros oramos por ellos y si lo preparamos hoy, en un futuro van a ser buenos ciudadanos, van a ser buenos profesionales, van a ser buenos cristianos. Quiero invitar ahora, en este momento, no vamos a hacer mucho desorden, pero que todos los nenes que puedan pasar acá adelante. Todos los nenes, ¿y saben con quién? Junto con su papá y su mamá. Vengan, vamos a pasar todos adelante. Todos los niños que vengan para acá, con papá y mamá. Todos acá arribita, todos acá arribita. Todos acá arriba. Para que la iglesia completa los podamos ver. Estamos todos los nenes acá arriba, estamos con papá y mamá,
mamá. Ahora yo le pregunto a la iglesia. Recuerden que la iglesia somos nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá adelante? ¿No le gustaría ver o no ven a un médico, un abogado, un arquitecto, un albañil, un comerciante, un ingeniero? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ponemos nosotros como prioridad? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué es? Ahora yo le digo a ustedes papá y mamá y me lo digo a mí mismo también. ¿Qué es lo que ven en sus hijos? ¿Ven ahora en el momento o ven hacia el futuro? Hacia el futuro. Y ahora pónganse en ustedes en el lugar de ellos. Bájense en ustedes como si fueran niños y fíjense y vean cómo le hubiera gustado que sus papás los tratara. O cómo le hubiera gustado que su papá, ahora que ya tenemos muchos años de experiencia y muchos años, no tanto, pero tenemos un año, una vida prolongada, cómo nos hubiera gustado que nuestro papá nos tratara. O qué nos hubiera gustado que nuestros papás hicieran por nosotros. Que nos acercaran a Cristo mucho antes de lo esperado, que nos acercaran a Cristo con mayor tiempo, que nos dieran una mano en nuestros estudios, en nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestros niños hoy. ¿Qué es lo que queremos para cuando ellos estén acá adelante con sus hijos? Para cuando ellos estén acá adelante con su pareja, con su esposo, ¿qué es lo que queremos? Quiero invitarlos en este momento y vamos a hacer una oración. Toda la iglesia oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos agradecer por todos los niños que tenemos en esta iglesia. Una bendición por ellos. Ayúdanos como iglesia, Señor, para poner a ellos en primer lugar, a ponerlo a ellos, Señor, como nuestra mayor prioridad, porque sabemos que de ellos es el reino de los cielos. Ayúdanos a nosotros como papá, como mamá, como tío, abuelos, familiares, amigos, a que ellos también puedan ver en nosotros el carácter de Cristo, para que ellos puedan ver a través de la imitación que Jesús también mora en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por este momento, gracias por los niños y gracias por esta iglesia. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.